Sistema de vigilancia epidemiológico para la dermatitis por contacto en los trabajadores de la empresa Tito Pavón 2023. Introducción. La dermatitis de contacto es la principal enfermedad laboral a la que están expuestos prácticamente todos los trabajadores de esta empresa del sector de pinturas. Este sistema de vigilancia epidemiológico es muy importante porque nos va a dar a conocer lo más relevante en un estudio, como lo es el comportamiento de la enfermedad, el contexto, el propósito que se quiere llevar a cabo, la definición mediante el monitoreo y seguimiento de esta enfermedad de dermatitis de contacto irritante ocupacional en los trabajadores de la empresa Tito Pavón. Comportamiento. Se buscó en varias páginas que nos pudiera dar información a nivel mundial sobre el comportamiento porcentajes. La investigación realizada en una página como Google Académico, en el repositorio institucional de España, de hematología de Cuba, Biblia Latinoamericana, Biblioteca Virtual en Salud, pero no se encuentra ningún estudio de investigación de la dermatitis de contacto irritante en el sector de pinturas. Sin embargo, en España se encontró una investigación relacionada con la frecuencia de la dermatitis en varios sectores. A nivel nacional, de igual forma, se estudió en Google Académico, Google Repositorio, Universidad de Santander, Universidad de Pamplona, Universidad Libre. Se realizó investigación en tesis, ensayos y estudios en Dialnet, pero no se encontró estudios de dermatitis de contacto en el sector de pinturas. Sin embargo, en el Instituto Dermatológico de Federico Lleras habla sobre la relación de pruebas epicutâneas a nivel regional. Se investigó de igual manera en las mismas páginas que fueron de Google Académico, Google Repositorio, universidades, en tesis, ensayos, en estudios, pero tampoco no se encontró nada sobre la dermatitis de contacto ocupacional en el sector de las pinturas. Contextualización. En la empresa de pinturas Tito Pavón es una empresa innovadora en sus diseños, producción y comercialización de pintura y recubrimiento arquitectónico. Está ubicada en Bogotá. Esta empresa crea conceptos novedosos como el desarrollo de líneas de pintura y productos ecológicos. Esta empresa cuenta con 40 trabajadores, las cuales están distribuidas en 3 áreas: área administrativa, operativa y de transporte. En la área de producción y operativa es donde se proviene principalmente esta enfermedad de dermatitis de contacto ocupacional, porque están expuestos a sustancias químicas, también a las funciones que realizan con los pigmentos, ligantes, disolventes, amoníaco y recubrimientos vinílicos. Justificación. Se quiere saber por qué razón o circunstancias se da la enfermedad de dermatitis de contacto irritante ocupacional en los trabajadores de la empresa de pinturas Tito Pavón, para así poder dar con la prevención o mejoramiento de la enfermedad. Pero sin embargo, en una investigación realizada en la Máster en Longevity Satisfactoria, la dermatitis de contacto ocupacional es considerada uno de los problemas de salud más frecuentes en el ámbito laboral en tiempo completo, no específicamente en el sector de las pinturas, pero sí en otras áreas. Con ese sistema de vigilancia epidemiológico es importante, sí, porque mediante estudios e información encontrada se hará a conocer los factores de riesgo, causas, síntomas, consecuencias y el tratamiento que se quiere llegar a dar para disminuir la dermatitis de contacto. Se identificará la causa del evento de la enfermedad, pero también la de proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables para así disminuir esta enfermedad. Objetivo general. En este objetivo general queremos definir cuál es el comportamiento de la dermatitis de contacto ocupacional que está afectando las áreas laborales. En objetivo específico, uno de estos objetivos es identificar la población en la que está expuesta por sustancias químicas en sus áreas laborales. También establecer controles de prevención a la salud y el registro de los trabajadores para poder disminuir la dermatitis de contacto. También identificar cuáles son las condiciones de trabajo que están relacionadas con esta enfermedad. Sin embargo, también queremos determinar cuáles son las acciones de control y monitoreo de la enfermedad ocupacional en la empresa. El propósito. ¿Qué queremos con este propósito?
es identificar cuál es la población que está expuesta para poder monitorear los puntos a intervenir como actividades laborales que realizan y saber qué es lo que está afectando la salud de los trabajadores en esta empresa. Pero también mediante un seguimiento de evaluación se conocerá la causa y procedimiento a prevenir, controlar y manejar sobre la enfermedad de la dermatitis de contacto en las áreas laborales que han afectado a los trabajadores de la empresa Tito Pavón. Caso de evento sobre la dermatitis por contacto de sustancias químicas. Está el caso probable que su característica de la clasificación es que suele producirse cuando la persona ha estado directamente expuesta a sustancias irritantes que le ocasionen los siguientes síntomas, como erupción, ampollas, piel seca, picazón en la piel, piel dolorosa, ardor e hinchazón. En caso sospechoso, se da cuando la persona ha estado en contacto con sustancias irritantes, pero al pasar el tiempo no presenta ningún síntoma. Puede ser también que en el transcurso del tiempo presente algunas sospechas de este síntoma, como sería el estrés, alergias, asma. Eso se puede dar en el entorno que lo rodea o a los antecedentes familiares o algunas enfermedades no detectadas en esas áreas laborales o que no se han visto. En no caso es cuando la persona no ha estado en ningún caso, ni por sustancias químicas, ni sustancias irritantes, nada que afecte la salud de este trabajador y que no genere. En fuente de datos. En fuente de datos pues hacemos un seguimiento médico, la cual está por un profesional, es donde se evalúa la población, es decir, el lugar donde se encuentra la parte obrera, y pues se hace el sistema de vigilancia epidemiológico, la evaluación, su respectiva evaluación respecto a la enfermedad que se encuentran expuestos, por decir así, que es la enfermedad de dermatitis cutánea, la cual afecta la parte de la piel. Es muy importante tener en cuenta que esta enfermedad debe tener una respectiva valoración. En la fuente de datos podemos encontrar que la valoración debe ser de manera adecuada y por un profesional, o es decir, en este caso por un médico epidemiológico que tiene conocimiento y tiene énfasis en cuanto al riesgo y enfermedad expuesta por el trabajador. Como bien decía, la cual se hace dicha valoración donde se entrega un informe de diagnóstico de la salud que está afectada, es decir, esta se puede valorizar de acuerdo a la población que estamos evaluando, por un especialista, como lo dije anteriormente, por un médico epidemiológico o por un médico que tenga sus criterios para evaluar dicha enfermedad. Es importante tener en cuenta el tipo de población que vamos a evaluar, siempre y cuando tengamos en cuenta qué área está ejecutando, para así poder proceder a hacer dicho énfasis en evaluación de riesgo. En recolección de datos, ¿qué podemos encontrar? Por medio de la recolección de datos es donde encontramos la información por medio de encuestas, por medio de preguntas acerca de los trabajadores, cómo se encuentran, la cual estamos recolectando dichos datos a los trabajadores afectados a evaluar respectivo a sus actividades para ejecutar las actividades que ejecutan a diario, aún sabiendo que esta enfermedad de contacto es una enfermedad que pues en la periodicidad del reporte podemos identificar o podemos reportar la enfermedad identificada, buscando así sus respectivos ajustes, ya que su clasificación final debe ser realizada de inmediatamente. Para evaluar la periodicidad se debe hacer por medio de un epidemiólogo experto
profesional en la facultad. Se debe definir que el sistema busca mejorar y evaluar dicha enfermedad, y la cual esta periodicidad se notifica, se reporta debido a la manifestación o a la prolongación que tiene esa actividad semanalmente, ya que así adecuadamente podemos tener una mejora de datos y un mejor seguimiento al riesgo, a la enfermedad expuesta para ejecutar a los trabajadores. Por eso es importante tener en cuenta que este tipo de periodicidad debemos hacer un seguimiento semanal donde podemos identificar sus falencias, sus dificultades, sus riesgos y las causas de dicha enfermedad, para poderlo reportar al profesional adecuado y así proceder a hacer su respectivo valoración en cuanto a la enfermedad. En flujo de datos o flujo de la información. El flujo de la información es donde recolectamos dicha información, donde la presentamos a la empresa. La información buscada, la información que tenemos que tener presente para ejecutar la actividad. El flujo de información es de suma importancia, ya que debemos mirar qué es lo que la enfermedad nos está diciendo. Interpretación de los resultados de los indicadores. ¿Qué quiere decir? En esta parte es adecuadamente importante, ya que por medio de la interpretación podemos interpretar las variables que nos pueden dar resultados dependiendo de la población a ejecutar, dependiendo de la población. Individuales. ¿Qué quiere decir acciones individuales? Por medio de estas acciones individuales podemos identificar y evaluar la seguridad de nuestros trabajadores. Es decir, que en acciones individuales tenemos casos especiales, la cual cierta enfermedad afecta a toda la población, pero que no se manifiesta entre sí los mismos resultados. Colectivas son aquellos cuidados, son aquellos medidas de precaución en generalizadas, que cada uno de nosotros debemos de tener un cuidado autónomo y es colectivo, que debemos de utilizar los elementos EPP necesarios, que es acciones de laboratorio. En acciones de laboratorio podemos ejecutar una serie de exámenes, la cual nos detecta, nos identifica la enfermedad presentada, la enfermedad que está afectando a nuestra empresa, a la empresa Tito Pavón, la cual podemos hacer un test de singlas, podemos hacer un examen de alergia, de contacto o de contacto por ciertos químicos que manipulan los trabajadores. También podemos ejecutar una prueba o examen sanguíneo, la cual nos detecta dicha enfermedad vía renal, la cual identifica la enfermedad prolongada. Es importante tener presente las acciones de laboratorio, ya que de esta manera podemos identificar y podemos detectar dicha enfermedad, qué tipo de dermatitis se está presentando en la empresa de Tito Pavón. Acciones de información, educación y comunicación. Buscamos tomar conciencia a los trabajadores, que tengan conciencia, que tengan sentido de pertenencia, es decir, concientizarlos de acuerdo o acerca de la enfermedad manifestada, la cual es la dermatitis cutánea, la dermatitis que afecta a nuestros trabajadores por